Cuando un veterinario se negó en redondo a tratar a una perra preñada que le llevaron a la clínica, no le dio importancia. Lo que no sabía era que la perra había sido adoptada recientemente por alguien a quien no podía permitirse enfadar, su propio jefe. El día había empezado como cualquier otro en la clínica veterinaria Briarwood, un lugar bullicioso conocido por su compromiso con el cuidado de los animales. Sin embargo, sin que el personal lo supiera, se acercaba un momento decisivo que revelaría la verdadera naturaleza de todos los implicados. Entre el flujo habitual de dueños de mascotas, la señora Harper entró en la clínica con una perra temblorosa y embarazada. La perra, asustada y desnutrida, había entrado en su jardín hacía unos días. La señora Harper se había encargado de cuidar a la perra hasta que recuperó la salud, encariñándose con la tierna criatura en el proceso. Pero hoy, al comenzar el parto, estaba claro que el perro necesitaba ayuda profesional. Se acercó a la recepcionista con voz de urgencia. «Esta perra está de parto y creo que algo va mal», explicó. La recepcionista asintió brevemente y tecleó en su ordenador antes de decir: «Espere un momento, por favor. Informaré al doctor Lawson». El doctor Lawson, un veterinario serio con fama de ser más eficiente que cordial, llegó unos instantes después. Miró brevemente al perro con expresión neutra antes de dirigir su atención a la señora Harper. «¿Cuál es el problema?». La señora Harper le explicó la situación con evidente preocupación. Sin embargo, la reacción del doctor Lawson no fue nada tranquilizadora. «Nos falta personal y estamos saturados», dijo con un gesto desdeñoso. «Además, los perros callejeros como este siempre tienen complicaciones. Por eso la gente no debe meterse en cosas que no puede manejar». La señora Harper se quedó atónita. Esperaba compasión, pero se encontró con una fría indiferencia. El doctor Lawson le indicó que esperara, pero no le prometió atención inmediata. Mientras la señora Harper estaba sentada en un rincón con el perro tembloroso, otra figura entró en la clínica, un hombre cuya llegada lo cambiaría todo. Era tranquilo pero dominante, alguien a quien el personal reconoció de inmediato: el doctor Everett, fundador de la clínica y jefe del doctor Lawson, y en su mano tenía los papeles de adopción del mismo perro que ella acababa de despedir. La presencia del doctor Everett en la clínica era poco habitual. Aunque había fundado la clínica veterinaria Briarwood hacía años, rara vez la visitaba, ya que había confiado las operaciones diarias a su equipo. Cuando entró aquella mañana, todo el personal se puso rígido e intercambió miradas incómodas. Su reputación de excelencia era inigualable, y su actitud tranquila ocultaba una aguda intuición que le permitía ver a través de las apariencias. Se acercó a la recepción y sus agudos ojos recorrieron la sala de espera. Su mirada se posó en la señora Harper y en la perra preñada que llevaba en el regazo. El perro, sintiendo un espíritu afín, soltó un suave quejido. «Buenos días, señora Harper», la saludó el doctor Everett, notando su incomodidad. «¿Qué la trae por aquí hoy?». La señora Harper se levantó con el alivio inundando su rostro. «Doctor Everett, menos mal que está aquí. Encontré a esta perra hace unos días. Está preñada y estaba bien hasta esta mañana. Ahora creo que algo va mal». Pero dudó, mirando al personal detrás del escritorio. «Aún no he conseguido que la vean». El doctor Everett frunció el ceño y se agachó para acariciar suavemente la cabeza del perro. El animal se relajó inmediatamente bajo su tacto. «No se preocupe, nos ocuparemos de ella». Se enderezó y se volvió hacia la recepcionista. «¿Quién está de guardia?». «El doctor Lawson». «Señor», contestó ella, con la voz un poco temblorosa bajo la mirada firme de él. «Bien», dijo él asintiendo. «¿Dónde está?». Antes de que la recepcionista pudiera responder, el doctor Lawson salió de una sala de reconocimiento con el portapapeles en la mano. Se congeló al ver al doctor Everett, su habitual confianza sustituida por un destello de incertidumbre. «Doctor Everett», saludó, forzando una sonrisa. «Es una sorpresa». «En efecto», respondió él con tono mesurado. «Tengo entendido que le han puesto al corriente del estado de esta perra. ¿Por qué no la han visto todavía?». La sonrisa del doctor Lawson vaciló.
Iba a ponerme a ello, pero como sabe, hoy andamos escasos de personal y no creí que un perro callejero fuera prioritario. Tenemos otros pacientes que... El doctor Everett levantó una mano, silenciando sus excusas. Cada animal que entra por esta puerta merece nuestro cuidado, independientemente de su origen. Esta clínica se construyó sobre ese principio, o lo ha olvidado. La doctora Lawson enrojeció, pero rápidamente enmascaró su vergüenza con indignación. Con el debido respeto, doctor Everett, no se trata de principios, se trata de practicidad. Los perros callejeros vienen con complicaciones y no siempre podemos dedicarles recursos. Sus palabras flotaron en el aire, acompañadas de un pesado silencio. La cara de la señora Harper reflejaba su incredulidad, mientras que los demás miembros del personal intercambiaban miradas incómodas. La voz del doctor Everett, tranquila pero firme, rompió la tensión. Comprendo los retos de dirigir una clínica, doctor. Lo son, pero el sentido práctico no excusa la negligencia. Este perro no es un vagabundo cualquiera. Levantó los papeles de adopción. Ahora está bajo mi cuidado y desde ayer tiene un nombre, Daisy. El rostro de la doctora Lawson palideció. Abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Volviéndose hacia la señora Harper, el doctor Everett le ofreció una sonrisa de disculpa. Siento mucho el retraso. Daisy está ahora en buenas manos. Vamos a examinarla inmediatamente. Hizo un gesto a un joven técnico veterinario que estaba cerca. Prepara la sala de examen y trae el equipo de ultrasonidos. Supervisaré este caso personalmente. El personal entró en acción. La energía en la clínica cambió cuando todos siguieron al doctor Everett. Llevaron suavemente a Daisy a la sala de exploración, donde el equipo comenzó la evaluación inicial. La señora Harper, aunque todavía conmocionada, sintió una oleada de tranquilidad al ver trabajar al doctor Everett. Su trato amable con Daisy contrastaba con el frío distanciamiento del doctor Lawson. Cuando la ecografía reveló el estado de Daisy, el doctor Everett se lo explicó todo a la señora Harper en términos claros y compasivos. Parece que Daisy tiene algunas dificultades debido a la desnutrición que sufría antes de que usted la encontrara, dijo. Sus cachorros son pequeños pero sanos, y con un poco de cuidado debería dar a luz sin problemas. El alivio inundó a la señora Harper. Gracias, doctor. Everett, no sé qué habría pasado si usted no hubiera venido. El doctor Everett sonrió. El verdadero agradecimiento es para usted. Le ha salvado la vida trayéndola aquí. Asegurémonos de que ella y sus cachorros salgan sanos y salvos. En la sala de espera, la doctora Lawson se quedó paralizada, luchando con el peso de sus acciones. Darse cuenta de que no solo había desechado a un animal necesitado, sino también a la mascota personal de su jefe, roía su orgullo. Pero el doctor Everett no había terminado. Después de asegurarse de que Daisy estaba cómoda y estabilizada, salió de la sala de exploración y se acercó al doctor Lawson. Su mirada era firme, pero no había ira, solo decepción. Doctor Lawson, tenemos que hablar de lo que ha pasado hoy aquí, dijo, con voz baja pero autoritaria. Ladra. Lawson tragó saliva y asintió. Sabía que esto no era más que el principio del ajuste de cuentas al que se enfrentaría. Ladra. Lawson siguió al doctor Everett hasta su despacho, con los nervios patentes en su postura rígida y la mirada perdida. Llevaba años en la clínica, ascendiendo hasta ocupar un puesto de confianza. Sin embargo, ahora, el peso de sus decisiones se cernía sobre ella y podía sentir que su credibilidad se esfumaba a cada paso. El doctor Everett señaló la silla frente a su escritorio y se sentó con una calma mesurada. Se tomó un momento antes de hablar, dejando que el silencio se apoderara de ellos. Doctor Lawson, empezó con voz uniforme, construí esta clínica con una visión: proporcionar un cuidado compasivo e inquebrantable a cada animal que cruza nuestras puertas. Es un principio sencillo, pero que debe guiar todo lo que hacemos. Hoy he visto cómo se ignoraba ese principio. El doctor Lawson se movió incómodo. Lo entiendo, doctor Everett, y asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Pero pensé, lo que usted pensaba, interrumpió él con suavidad pero con firmeza,
era que Daisy no importaba porque era una descarriada. Pero permítame recordarle, Dr. Lawson, que aquí todas las vidas importan, sin importar su origen o circunstancias. No es solo una política de la clínica, es nuestra ética. Bajó la mirada con las manos agarrando los reposabrazos de la silla. Estaba desbordada. Llevábamos semanas sin personal y tomé una mala decisión. Debería haberlo manejado de otra manera. El doctor Everett asintió. Su expresión se suavizó ligeramente. Comprendo la presión a la que está sometida, pero la presión no nos exime de nuestro deber. Es en momentos como este cuando se ponen a prueba nuestros principios. Hoy no has superado esa prueba. Las palabras dolieron, pero fueron pronunciadas sin malicia. La Dra. Barbara Lawson sintió que se le hacía un nudo en la garganta al darse cuenta de la gravedad de su error, no solo profesional, sino también ético. El doctor Everett se inclinó hacia adelante, con una mirada penetrante pero compasiva. No se trata solo de Daisy, se trata de todos los animales y propietarios que confían en nosotros para que los cuidemos. Necesito saber que todos los miembros de este equipo comprenden el peso de esa responsabilidad. ¿Puedo confiar en que la mantendrán en el futuro? La Dra. Lawson asintió rápidamente, con la voz apenas por encima de un susurro. Sí, Dr. Everett, tiene mi palabra. Esto no volverá a ocurrir. Satisfecho, el Dr. Everett se echó hacia atrás y su actitud se suavizó aún más. Bien, entonces aprendamos de esto y asegurémonos de que no vuelva a ocurrir. Por ahora, quiero que supervises el cuidado de Daisy. Considéralo una oportunidad para demostrar la compasión y profesionalidad de la que sé que eres capaz. La Dra. Lawson parpadeó, sorprendida por la confianza que le estaba brindando a pesar de su error. No le defraudaré, dijo con seriedad. Al concluir la reunión, la Dra. Lawson salió del despacho con una determinación renovada. Sabía que le quedaba un largo camino para recuperar la confianza, no solo con el Dr. Everett, sino consigo misma. Mientras tanto, en la sala de exploración, Daisy yacía cómodamente sobre una manta suave, con la respiración tranquila a medida que los medicamentos empezaban a aliviar su malestar. La Sra. Harper estaba sentada cerca, acariciando suavemente el pelaje de Daisy mientras le hablaba tranquilamente. «Ahora estás a salvo, cariño», susurró. «Vamos a cuidar de ti y de esos bebés». El Dr. Everett regresó. Su presencia trajo una sensación de calma. Se agachó junto a Daisy y comprobó sus constantes vitales con facilidad. «Está respondiendo bien al tratamiento», dijo con una sonrisa tranquilizadora. «La mantendremos aquí unos días para controlarla y asegurarnos de que está lista para el parto». La Sra. Harper asintió con los ojos llenos de gratitud. «No sé cómo agradecérselo, Dr. Everett. Sabía que necesitaba ayuda, pero empezaba a perder la esperanza cuando nadie me escuchaba». La expresión del Dr. Everett se volvió pensativa. «La esperanza es lo que nos hace seguir adelante. Sra. Harper, gracias por no rendirse con ella. Son personas como usted las que nos recuerdan por qué hacemos este trabajo». Mientras hablaba, la puerta se abrió y entró la doctora Lawson, con un portapapeles y una actitud amable. Se acercó con cautela. Sus ojos se encontraron brevemente con los del doctor Everett antes de volverse hacia Daisy. «Me gustaría hacerme cargo del cuidado de Daisy», dijo suavemente. «Si le parece bien, señora Harper». La señora Harper dudó un momento, mirando al doctor Everett. Al oír su alentador asentimiento, esbozó una pequeña sonrisa. «Por supuesto. Daisy necesita todos los cuidados posibles». La Dra. Lawson se arrodilló junto a la perra, con movimientos lentos y deliberados. Comprobó las constantes vitales de Daisy, hablando en un tono suave que pareció tranquilizar tanto a la perra como a la señora Harper. Mientras trabajaba, el doctor Everett la observaba en silencio, notando la sinceridad en sus acciones. Tal vez era el comienzo de una transformación, pensó, una oportunidad para que ella redescubriera la compasión que la había llevado a esta profesión en primer lugar. De vuelta a la recepción, el resto del personal cuchicheaba entre sí, con un ambiente cargado de curiosidad e inquietud. Los acontecimientos de la mañana habían dejado huella, y no podían evitar preguntarse
¿Qué significaría todo aquello para la clínica? Una de las técnicas más jóvenes, Emily, se volvió hacia su colega. ¿Crees que el doctor Lawson cambiará de verdad? Su colega se encogió de hombros. Si alguien puede hacerla ver la luz, ese es el doctor Everett, pero hará falta más de un acto de bondad para arreglar las cosas. Emily asintió pensativa. Su mirada se desvió hacia la sala de exploración donde el doctor Lawson atendía diligentemente a Daisy. Tal vez, solo tal vez, las cosas estaban empezando a cambiar. A la mañana siguiente, el estado de Daisy parecía estable y la clínica bullía con su actividad habitual. La sala de espera se llenó de dueños y sus mascotas y el personal siguió su rutina con eficiencia. La doctora Lawson, que ahora era la única responsable de Daisy, había pasado horas a su lado, controlando sus constantes vitales y asegurándose de su comodidad. Al revisar el historial de Daisy, notó algo inusual. Los detalles que la señora Harper había proporcionado sobre la historia de Daisy eran escasos, pero había una anotación sobre un chip de identificación. Intrigada, la Dras Lawson decidió escanear a Daisy, picada por su curiosidad profesional. Se acercó suavemente a Daisy, que movió la cola débilmente. «Veamos si podemos saber algo más de ti», murmuró la doctora Lawson mientras pasaba el escáner por el costado de Daisy. Un suave pitido confirmó la presencia de un microchip y el escáner mostró un número de registro. Ladero DRA. Lawson lo anotó rápidamente y accedió a la base de datos de la clínica. Al introducir la información, se quedó sin aliento. El microchip no estaba registrado a nombre de un propietario cualquiera, sino de la propia clínica veterinaria Briarwood. Confundida, profundizó en los registros y lo que descubrió la dejó atónita. Daisy había sido rescatada por el propio Dr. Everett hacía varios meses. Los registros detallaban cómo Daisy había sido encontrada como parte de un grupo de perros abandonados. La llevaron a la clínica en mal estado de salud. La cuidaron para que recuperara la estabilidad y luego la entregaron a un programa de acogida. El Dr. Everett había firmado personalmente su cuidado y planeaba adoptarla cuando estuviera lista. La doctora Lawson se recostó en su silla, con el peso de la revelación asentándose sobre ella. Daisy no solo estaba ligada a la historia de la clínica, sino que también era una conexión personal con el Dr. Everett. Su anterior rechazo de las necesidades de la perra le parecía ahora aún más vergonzoso. Miró hacia el pasillo, donde la puerta de la oficina del Dr. Everett estaba ligeramente entreabierta. Haciendo acopio de valor, se levantó y caminó decidida hacia él, agarrando la copia impresa del historial de Daisy. Dentro del despacho, el Dr. Everett estaba inmerso en el papeleo, sin perder la concentración, hasta que la llamada del Dr. Lawson interrumpió sus pensamientos. Levantó la vista, sorprendido pero sereno. Dras Lawson saludó haciéndole un gesto para que entrara. «¿Qué puedo hacer por usted?» Ella entró, con una expresión de pesar y determinación. Quería contarle algo sobre Daisy. Empezó entregándole la copia impresa. El doctor Everett escaneó el documento y su expresión pasó de la curiosidad al reconocimiento. Se echó hacia atrás, dejando escapar un suspiro pensativo. «Así que ha cerrado el círculo», dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. «No tenía ni idea», admitió la Dra. Lawson, con un deje de culpabilidad en la voz. «Si lo hubiera sabido, yo...» Levantó una mano, deteniéndola a mitad de la frase. «No lo sabías, y sin embargo, el principio se mantiene. Todos los animales merecen nuestro cuidado, no solo los que tienen vínculos personales con nosotros. La historia de Daisy no hace más que subrayar por qué nunca debemos flaquear en nuestro compromiso». El doctor Lawson asintió, sintiendo la verdad de sus palabras. «Quiero hacer más, Dr. Everett, no solo por Daisy, sino por la clínica. He perdido de vista lo que me trajo a este campo y necesito cambiar eso». El Dr. Everett la miró durante un largo momento y luego asintió con la cabeza. «Reconocer el problema es el primer paso. Veamos cómo lo llevas a cabo». Mientras tanto, en la sala de recuperación, el estado de Daisy mostraba una mejoría constante. La Sr. Harper, siempre vigilante, permanecía a su lado. Mientras acariciaba suavemente el pelo de Daisy,
Notó un parpadeo de movimiento de la perra preñada. Daisy se movió ligeramente y levantó las orejas como si percibiera algo importante. La hacía. Harper sonrió. «Eres una luchadora, ¿verdad, niña? Esos cachorros tuyos van a estar bien». Como respuesta, Daisy soltó un suave ladrido y sus ojos brillaron con determinación. Sin que ellos lo supieran, se estaba gestando una tormenta. La revelación de la conexión de Daisy con el Dr. Everett era solo el principio. Había más en su historia, hilos ocultos que pronto se desenredarían, arrastrando a todos en la clínica a una red de verdades y desafíos inesperados. El Dr. Lawson salió de la consulta del Dr. Everett con un renovado sentido del propósito. La revelación sobre la conexión de Daisy con la clínica le pesó mucho, pero también la motivó para demostrar su compromiso. Regresó a la sala de recuperación, donde la señora Harper estaba sentada junto a Daisy, compartiendo un momento tranquilo de conexión. Señora Harper empezó suavemente la Dressel Lawson, entrando con su portapapeles. «¿Cómo está Daisy esta mañana?» Lassen. Harper levantó la vista y su rostro se suavizó. «Está mejor. Su respiración parece más relajada e incluso ha movido la cola antes». Ladra. Lawson se agachó junto a Daisy, su tacto suave y deliberado mientras comprobaba las constantes vitales de la perra. «Es una buena señal. Está respondiendo bien al tratamiento y sus constantes vitales parecen estables. Seguiremos vigilándola de cerca, pero creo que se está recuperando». Harper sonrió, pero seguía preocupada. «¿Y sus cachorros? ¿Cree que se pondrán bien?» El Dr. Lawson hizo una pausa y miró a la C. «Harper, somos cautelosamente optimistas. Daisy es fuerte y está luchando por ellos. Haremos todo lo posible para que tenga un parto seguro». La señora Harper dejó escapar un suspiro de alivio, con la mano apoyada en la cabeza de Daisy. «Gracias, Dr. Lawson. Significa mucho para mí». Por primera vez, el Dr. Lawson sintió un destello de calidez en la interacción. No se trataba solo de redención, sino de marcar la diferencia. Había dejado que su distanciamiento clínico la guiara durante demasiado tiempo, y ahora veía el coste de ese enfoque. En otra parte de la clínica, el Dr. Everett reunió al personal para una breve reunión. Sabía que los acontecimientos en torno a Daisy habían provocado conversaciones entre su equipo y quería abordarlas de frente. El equipo se reunió en la sala de descanso, con una mezcla de curiosidad y aprensión. El Dr. Everett se paró al frente, su conducta calmada pero firme. «Gracias a todos por tomarse unos minutos para reunirse», comenzó. «Como la mayoría de ustedes sabe, recientemente hemos tenido una situación inusual con una paciente. Daisy, la perra preñada que trajo la señora Harper. Esta situación ha sacado a la luz algunos retos que debemos abordar en equipo». El personal intercambió miradas y algunos asintieron. «Nuestra misión», continuó el Dr. Everett, «es proporcionar cuidados compasivos a todos los animales que entran por nuestras puertas, independientemente de sus circunstancias. La historia de Daisy nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos y por qué cada decisión que tomamos importa». Dejó que el peso de sus palabras se asentara antes de continuar. «He hablado con la doctora Lawson y está tomando medidas para garantizar que sus acciones se ajusten a nuestros valores en el futuro. Pero no se trata solo de una persona. Se trata de todos nosotros y de cómo mantenemos los estándares de atención que definen esta clínica». Emily, una de las técnicas más jóvenes, levantó la mano. «Dr. Everett, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de que algo así no vuelva a ocurrir?» El Dr. Everett sonrió ante la pregunta. «Buena observación, Emily. Vamos a poner en marcha sesiones de formación adicionales centradas en la atención compasiva y la toma de decisiones éticas. También aliento la comunicación abierta. Si alguna vez sientes que algo no está bien, dilo. Somos un equipo y dependemos unos de otros para cumplir nuestra misión». El personal murmuró su acuerdo y el Dr. Everett se sintió optimista. El cambio no se produciría de la noche a la mañana, pero era un paso en la dirección correcta. De vuelta en la sala de recuperación, la Dr. Lawson permaneció cerca de Daisy, con la mirada fija en ella.
Revisó todos los aspectos del plan de cuidados de la perra, asegurándose de que no se pasara por alto ningún detalle. La Sra. Harper la observaba con una leve sonrisa en los labios. «Saefios», dijo la señora Harper al cabo de un momento, «al principio no estaba segura de qué pensar de usted, pero ahora veo lo mucho que te importa». El doctor Lawson hizo una pausa y miró a la señora. «Harper, se lo agradezco. He cometido errores, pero me comprometo a hacer las cosas bien, no solo por Daisy, sino por todos los animales que cuido». La S. Harper asintió. «Eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Todos cometemos errores, pero es lo que hacemos después lo que demuestra quiénes somos realmente». La Dra. Lawson sintió una oleada de gratitud por la comprensión de la Sra. Harper. No era el perdón lo que buscaba, sino una oportunidad para probarse a sí misma. Y las palabras de la señora Harper le dieron el aliento que necesitaba para seguir adelante. A medida que avanzaba el día, Daisy seguía progresando y el ambiente de la clínica empezaba a cambiar. El personal trabajaba con un propósito renovado. Sus interacciones eran más reflexivas y deliberadas. El doctor Everett hizo rondas, comprobando cómo se encontraba cada miembro del equipo y asegurándose de que todos se sentían respaldados en sus funciones. Cuando el doctor Everett volvió a la sala de recuperación esa tarde, encontró a la Dra. Lawson todavía al lado de Daisy, con su dedicación evidente en las meticulosas notas que había recopilado. «¿Cómo está?», preguntó el doctor Everett, con un tono cálido pero profesional. «Estable y mejorando», respondió el doctor Lawson. «He actualizado su plan de cuidados y programado monitorización adicional durante la noche». El doctor Everett asintió con expresión pensativa. «Buen trabajo, doctor Lawson. Daisy está en buenas manos». Las palabras, por sencillas que fueran, tenían un peso de validación que la Dra. Lawson no había esperado. Se encontró con la mirada del doctor Everett y sintió una sensación de renovación. Esta era la razón por la que había entrado en la medicina veterinaria en primer lugar: marcar la diferencia, paciente a paciente. A la mañana siguiente, mientras la clínica se preparaba para otro día ajetreado, el doctor Everett recibió una llamada inesperada. Era de una organización local de rescate de animales. Se habían enterado de la historia de Daisy a través de la Sra. Harper, que había compartido su experiencia en un foro comunitario la noche anterior. La directora de la organización, una apasionada defensora del bienestar animal llamada Rebecca Ortiz, se mostró preocupada e interesada en saber más sobre la situación de Daisy. «Doctor Everett», comenzó Rebecca, con voz firme pero amable, «hemos visto demasiados casos de animales como Daisy que caen en el olvido. Me gustaría colaborar con su clínica para garantizar que perros como ella reciban no solo los cuidados que necesitan, sino también el respeto que merecen». El doctor Everett agradeció la oportunidad. Aceptó reunirse con Rebecca esa misma semana para hablar de cómo la clínica podría atender mejor a los animales en situación de riesgo. La conversación fue un paso adelante, pero también puso de relieve un reto más profundo: cambiar la percepción pública. La noticia del incidente con Daisy había empezado a difundirse, y aunque algunos consideraban encomiable la respuesta de la clínica, otros criticaban el maltrato inicial. Mientras tanto, en la sala de recuperación, el estado de Daisy había mejorado notablemente. Meneó el rabo cuando Emily, la técnico veterinaria, se le acercó con el desayuno. Había recuperado el brillo juguetón de sus ojos y se movía con menos dificultad. «Buena chica», arrulló Emily, rascando suavemente detrás de las orejas de Daisy. «Te vas a poner bien». La señora Harper, que había pasado la noche en la clínica, entró en la habitación con una taza de café. Sus ojos se iluminaron al ver los progresos de Daisy. «Es una luchadora», dijo la señora Harper, con una voz llena de orgullo. Nunca había conocido a un perro con tanto espíritu. Emily asintió. «Lo tiene, y sus cachorros también tendrán su fuerza. Nos aseguraremos de ello». Justo cuando las cosas parecían asentarse, surgió otro desafío. A mitad de la mañana, uno de los nuevos miembros del personal, un joven técnico veterinario llamado Brian,
expresó su preocupación por la capacidad de la clínica para manejar casos adicionales como el de Daisy. Se acercó al doctor Lawson en el pasillo, con expresión preocupada. «Doctor Lawson, ¿puedo hablar con usted un segundo?», preguntó Brian. «Por supuesto», respondió ella, deteniéndose a medio paso. «¿Qué le preocupa? Es que casos como el de Daisy llevan mucho tiempo. Entiendo por qué lo hacemos, pero ¿y si nos vemos desbordados? Tenemos pocos recursos». El doctor Lawson respiró hondo, comprendiendo su preocupación. «Tienes razón, Brian. Los casos como el de Daisy requieren mucha atención, pero para eso estamos aquí, para marcar la diferencia cuando más importa». «Sí, es un reto, pero también es lo que nos define como clínica». Brian dudó y luego asintió. «Entiendo lo que dices. Solo espero que podamos equilibrarlo todo». El doctor Lawson le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Lo conseguiremos, y si alguna vez nos sentimos desbordados, encontraremos soluciones juntos. No estás solo en esto». Ese mismo día, la clínica recibió otra visita inesperada. Llegó un hombre vestido con un traje a medida, con un porte imponente y sereno a la vez. Era el señor Harper, el marido de la señorera Harper y una de las figuras más influyentes de la ciudad. Aunque era conocido por su perspicacia para los negocios, sentía debilidad por los animales, un rasgo que le había granjeado el cariño de su esposa. El doctor Everett lo saludó personalmente, consciente de la gravedad de su presencia. «Señor Harper, es un placer conocerle. Gracias por su visita». «Doctor Everett», dijo el señor Harper, tendiéndole la mano. «He oído hablar mucho de su clínica, tanto bueno como preocupante. Quería ver por mí mismo cómo se están manejando las cosas». El doctor Everett asintió con tono profesional. «Le aseguro que hemos tomado todas las medidas necesarias para que Daisy y sus cachorros reciban los mejores cuidados. Puedo garantizarle personalmente que está en excelentes manos. Confío en el criterio de mi esposa», replicó el señor Harper con la mirada inquebrantable. «Pero también creo en la responsabilidad. Si hay margen de mejora, espero que se ocupe de ello». El doctor Everett le miró fijamente. «Lo estamos haciendo. El caso de Daisy ha sido una llamada de atención para todos nosotros y estamos comprometidos a hacer cambios duraderos». El señor Harper se suavizó ligeramente. Su expresión severa dio paso a una leve sonrisa. «Bien, mi esposa aprecia mucho a Daisy, y como su marido, quiero que tanto Daisy como esta clínica prosperen». A medida que avanzaba el día, el ambiente en la clínica cambiaba. El personal, inspirado por la dedicación de la señora Harper y la inesperada visita de su marido, trabajó con renovado vigor. La Drac Lawson, en particular, se volcó en el cuidado de Daisy, asegurándose de que cada detalle se tratara meticulosamente. Por la tarde, Daisy mostraba signos de estar preparándose para el parto. Su respiración se volvió más concentrada y empezó a anidar, un claro indicio de que los cachorros estaban en camino. La señora Harper permaneció a su lado, con su entusiasmo moderado por la preocupación. «Lo tienes, Daisy», susurró, acariciando el pelo de la perra. «Todos estamos aquí para ti». La doctora Lawson entró en la habitación, su presencia calmada y tranquilizadora. «Ya es hora», dijo suavemente. «Vamos a prepararnos». La clínica zumbaba con silenciosa urgencia mientras el equipo se preparaba para el parto de Daisy. La señora Harper estaba de pie, con las manos apretadas frente al pecho y el corazón acelerado por la expectación. Emily y Brian trabajaban con eficiencia, organizando el equipo y asegurándose de que todo estuviera desinfectado y al alcance de la mano. La Dra. Lawson, ahora totalmente inmersa en su papel, orquestó los preparativos con precisión. Daisy estaba tumbada en la zona de partos acolchada, con la respiración profunda y tranquila. Su mirada recorría la habitación, llena de una mezcla de cansancio y confianza. Miró a la Sra. Harper, que se arrodilló a su lado y le susurró suaves palabras de aliento. «Lo estás haciendo muy bien, Daisy», murmuró la señora Harper con voz tranquilizadora. «Todos estamos aquí contigo. No estás sola». El doctor Everett entró en la habitación para prestar su apoyo. «¿Cómo está?», le preguntó al doctor Lawson.
Está evolucionando bien, respondió la Dra. Lawson, manteniendo su atención en Daisy. Sus constantes vitales son estables y está mostrando instintos fuertes. Ahora es solo cuestión de tiempo. Cuando el primer cachorro empezó a coronar, la habitación se puso tensa. Daisy gemía suavemente. Su cuerpo se tensaba con el esfuerzo. La señora Harper extendió la mano, acariciando suavemente su cabeza. «Puedes hacerlo, dulce niña», susurró. «Eres muy fuerte». El cachorro emergió lentamente, su diminuta forma resbaladiza y frágil. El doctor Lawson intervino rápidamente, utilizando una toalla estéril para limpiarlo y estimular su respiración. Tras un momento de suspense, un chillido suave y agudo llenó la sala. El equipo exhaló colectivamente, con un alivio palpable. «Es un niño», anunció la doctora Lawson con una pequeña sonrisa. Le entregó el cachorro a Emily, que lo colocó suavemente junto a Daisy. La perra madre empezó a limpiar instintivamente a su recién nacido, dejándose llevar por sus instintos maternales. A la señora Harper se le llenaron los ojos de lágrimas. «Es perfecto», dijo con voz temblorosa. A medida que se sucedían los partos, la habitación se convertía en un hervidero de actividad. Cada parto traía consigo una mezcla de tensión y alegría, y el equipo trabajaba a la perfección para garantizar que todos los cachorros estuvieran sanos y cuidados. Cuando llegó el último cachorro, Daisy estaba rodeada de una pequeña camada que se retorcía, cada uno de ellos testimonio de su fuerza y resistencia. El equipo se maravilló ante el espectáculo, olvidando su cansancio ante un momento tan milagroso. La señora Harper no podía contener su alegría y le temblaban las manos al contar los cachorritos. 7, dijo, con la voz llena de asombro. «Ha tenido 7 preciosos cachorros». La Dra. Lawson asintió con la cabeza y su actitud profesional se suavizó. «Todos son fuertes y sanos, gracias a Daisy y a usted, señora Harper. Sus cuidados y su amor han marcado la diferencia». La señora Harper se secó las lágrimas, con el corazón henchido. «No, es gracias a todos ustedes. Le disteis una oportunidad cuando más lo necesitaba». Cuando el equipo empezó a limpiar, el peso emocional de la experiencia se apoderó de la habitación. Brian, que antes había expresado sus dudas sobre la capacidad de la clínica, se acercó al doctor Lawson. Su rostro era una mezcla de culpabilidad y respeto recién descubierto. «Doctor», Lawson empezó titubeando. «Solo quería decirle que estaba equivocado. Viendo por lo que pasó Daisy y cómo lo manejó todo, ahora entiendo por qué este trabajo es tan importante». La doctora Lawson lo miró con expresión pensativa. «No pasa nada, Brian. Este trabajo no es fácil y es natural cuestionarse las cosas, pero lo que hacemos aquí merece la pena. Cada vida que tocamos merece la pena». Brian asintió, con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. «Me alegro de formar parte de este equipo, Shu». Mientras tanto, el doctor Everett apartó a la señora Harper para mantener una conversación privada. «Quería darle las gracias por confiarnos a Daisy», le dijo. «Su fe en nuestra clínica significa mucho, sobre todo después de todo lo que ha pasado». La señora Harper sonrió con ojos cálidos. «Se ha ganado mi confianza con creces, doctor Sir Everett. Daisy y sus cachorros están vivos gracias a la dedicación de su equipo. Eso es algo que nunca olvidaré». El doctor Everett dudó y luego añadió: «También quiero disculparme por el mal manejo inicial del caso de Daisy. Fue un fallo por nuestra parte y asumo toda la responsabilidad. Estamos tomando medidas para que no vuelva a ocurrir». La señora Harper extendió la mano y se la puso en el brazo. «Disculpas aceptadas. Lo que importa es que estás dispuesto a aprender y crecer a partir de esto. Es todo lo que se puede pedir». A medida que avanzaba la noche, la clínica se calmó. Daisy y sus cachorros descansaban plácidamente en un espacio cálido y confortable. La señora Harper estaba sentada cerca, incapaz de apartar los ojos de la pequeña familia a la que había llegado a querer tan profundamente. La Dra. Lawson se quedó un momento antes de salir de la habitación con el corazón oprimido por el cansancio y la gratitud. Se había enfrentado a sus defectos y había encontrado la manera de seguir adelante. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito que iba más allá de la rutina de su trabajo. El doctor Everett la vio marcharse
con un silencioso orgullo en los ojos. Los acontecimientos de los últimos días habían sido difíciles, pero también habían unido más a su equipo y les habían recordado por qué habían elegido esta profesión. A medida que la primera luz del alba se filtraba por las ventanas de la clínica, las instalaciones, antaño bulliciosas, quedaban en silencio. Daisy y sus cachorros dormían plácidamente. Sus respiraciones rítmicas llenaban la habitación de una sensación de calma. La cenara. Harper estaba sentada cerca, con una taza de café en la mano, mientras reflexionaba sobre los extraordinarios acontecimientos de las últimas 24 horas. A pesar de la alegría por el éxito del parto, un pensamiento persistente rondaba su mente. Lo cerca que había estado Daisy de ser rechazada. Esta preocupación persistente era compartida por el Dr. Everett, que se paseaba de un lado a otro en su despacho. El peso de la situación lo agobiaba. El incidente había sido un duro recordatorio de las grietas en el sistema de la clínica, grietas que, si no se solucionaban, podían costar vidas. Mientras rebuscaba en el papeleo, unos golpes en la puerta le sacaron de sus pensamientos. «Adelante», llamó enderezando la postura. Rebeca Ortiz, la directora de la organización de rescate local, entró con una expresión de determinación y preocupación. «Buenos días, Dr. Everett», empezó, cerrando la puerta tras de sí. «He estado pensando mucho en el caso de Daisy. Está claro que tuvo suerte de que alguien como la señora Harper la defendiera, pero ¿qué pasa con los animales que no la tienen? ¿Cuántos otros se han escapado por las grietas?» El doctor Everett asintió con el ceño fruncido. «Tienes razón, Rebeca. Este caso ha sido una llamada de atención para todos nosotros. Tenemos que hacerlo mejor, no solo como clínica, sino como comunidad». Rebeca se inclinó hacia adelante con tono decidido. «Me gustaría proponer una asociación entre la clínica y el rescate. Podemos crear una red de seguridad para animales como Daisy, garantizando que reciban los cuidados que necesitan independientemente de las circunstancias. Juntos, podemos marcar la diferencia». Mientras tanto, en el pasillo principal de la clínica, Emily informaba a Brian de sus planes para el día. La conversación, que había empezado de manera informal, dio un giro inesperado cuando un hombre entró en el edificio con el rostro oculto por una gorra de béisbol. Se movió rápidamente. Sus ojos escudriñaron la habitación antes de posarse en el mostrador de recepción. «Vengo por el perro», dijo bruscamente, en voz baja. Emily intercambió una mirada con Brian antes de dar un paso adelante. «¿Se refiere a Daisy?», preguntó con cautela. El hombre asintió. «¿Así se llama? La encontré hace unas semanas cerca de una vieja obra. Estaba flaca y asustada, así que la alimenté durante un tiempo, pero un día desapareció. Pensé que alguien la había recogido». A Emily se le encogió el corazón. El tono del hombre no era ni cálido ni hostil, pero su presencia planteaba interrogantes. ¿Estaba allí para reclamar a Daisy? Y si era así, ¿cuáles eran sus intenciones? «A Daisy la trajo la señora Harper», explicó Emily con cuidado. «Ha dado a luz a sus cachorros y se encuentra bien». Los ojos del hombre parpadearon con algo parecido al alivio, aunque fue fugaz. «Solo quería asegurarme de que estaba bien», murmuró antes de darse la vuelta para marcharse. «Espere», gritó Emily, acercándose. «¿Puede decirnos más sobre dónde la encontró? Podría ayudarnos a comprender mejor su situación». El hombre dudó y luego asintió. «Hay un viejo almacén a las afueras de la ciudad. Allí es donde se escondía. No es un lugar seguro. Hay muchos cristales rotos y metales oxidados. Me alegro de que haya encontrado a alguien a quien le importe». Con eso se marchó, dejando a Emily y Brian para procesar el encuentro. La mente de Emily se agitó. La mención del almacén pintó un cuadro inquietante del pasado de Daisy. ¿A qué otros peligros se habría enfrentado antes de cruzarse con la señora Harper? De vuelta en la sala de recuperación, la señora Harper se dio cuenta de que Daisy parecía inusualmente inquieta. Aunque los cachorros se alimentaban bien y parecían sanos, Daisy levantaba la cabeza de vez en cuando y aguzaba las orejas como si estuviera escuchando algo. «¿Va todo bien, cariño?», preguntó suavemente la señora Harper, acariciando la cabeza de Daisy. La cola de la perra se movió débilmente, pero sus ojos mostraban un indicio de inquietud.
Ladra Lawson entró en la habitación, con expresión tranquila pero observadora. «¿Cómo está?», preguntó. «Parece distraída», respondió la señora Harper, casi como si estuviera buscando algo o a alguien. El doctor Lawson se arrodilló junto a Daisy y la examinó detenidamente. «Podría ser solo ansiedad residual de su tiempo en la naturaleza», dijo pensativamente, «pero vigilemos su comportamiento». A medida que avanzaba el día, la inquietud de Daisy persistía. Aunque cuidaba atentamente de sus cachorros, había momentos en los que paseaba por la sala de recuperación con la nariz pegada a la puerta. La señora Harper estaba cada vez más preocupada, con el corazón encogido por la perra que ya había sufrido tanto. A última hora de la tarde, el doctor Everett convocó una reunión improvisada para discutir el futuro de la clínica. Rebecca Ortiz se unió a ellos, aportando ideas de la comunidad de rescate. Juntos, aportaron ideas para mejorar los protocolos de la clínica y ampliar su alcance. «Tenemos que abordar la accesibilidad», dijo Rebecca con firmeza. «Demasiados animales quedan al margen por barreras económicas o logísticas. Una asociación con los rescates locales podría ayudar a cerrar esa brecha». El doctor Lawson asintió. «También tenemos que recuperar la confianza de la comunidad. La transparencia y la responsabilidad son fundamentales». Mientras la reunión continuaba, Emily compartió el encuentro con el hombre que había encontrado a Daisy. Su mención del almacén quedó grabada en su mente y le hizo preguntarse por otros animales que aún pudieran estar en peligro. «Deberíamos investigar ese lugar», sugirió. «Si Daisy se escondía allí, podría haber otros que necesitaran nuestra ayuda». El doctor Everett estuvo de acuerdo, aunque advirtió que no debíamos precipitarnos sin una planificación adecuada. «Coordinémonos con Rebecca y su equipo. Si hay otros animales necesitados, estaremos preparados». La mención del almacén añadió un aire de intriga a una situación ya de por sí compleja. Aunque la clínica había hecho grandes progresos en la solución de sus deficiencias, las sombras persistentes del pasado de Daisy dejaban entrever retos aún por venir. A la mañana siguiente, la clínica bullía de cautelosa expectación mientras se ponían en marcha los planes para investigar el almacén donde se había encontrado a Daisy. Emily, siempre defensora de los animales, se había ofrecido voluntaria para acompañar a Rebecca Ortiz y a su equipo de rescate. Brian, que aún se sentía culpable por sus dudas iniciales sobre la misión de la clínica, sorprendió a todos ofreciéndose a unirse a ellos. «Quiero ayudar», dijo con firmeza y determinación. «Si hay otros animales ahí fuera, como Daisy, necesito hacer las cosas bien». El doctor Everett y el doctor Lawson se quedaron para supervisar las operaciones diarias de la clínica, pero dejaron claro que el equipo tenía todo su apoyo. Antes de irse, la señora Harper se detuvo para ver cómo estaban Daisy y sus cachorros. Aunque Daisy había parecido más relajada durante la noche, todavía había un destello de inquietud en sus ojos, como si percibiera la importancia de la misión del equipo. «Estás haciendo esto por ella, ¿verdad?», preguntó la señora Harper a Emily, con voz suave pero decidida. Emily asintió, con la mirada fija. «Por ella, y por todos los animales que necesitan que alguien se preocupe por ellos». Cuando el equipo llegó al almacén, el aire estaba cargado de una mezcla de aprensión y determinación. El edificio era tan premonitorio como lo había descrito el hombre de la clínica. Su exterior desgastado estaba plagado de ventanas rotas y pintadas. El solar circundante estaba lleno de escombros, creando una sensación de abandono casi palpable. Rebecca se adelantó y su linterna iluminó el oscuro interior cuando entraron. El olor a óxido y podredumbre flotaba en el aire, mezclado con sonidos débiles y desconocidos que insinuaban la presencia de vida. «Quédate cerca», advirtió Rebecca en voz baja. «Los lugares así pueden ser peligrosos, tanto para los animales como para las personas». Emily y Brian los siguieron de cerca, escudriñando cada rincón en busca de señales de movimiento. El silencio solo se veía interrumpido por el crujido ocasional de las tablas del suelo bajo sus pies. Entonces, de algún lugar más profundo del edificio, llegó un suave gemido. «¿Has oído eso?», susurró Emily, con el corazón acelerado. Rebecca asintió con la cabeza, indicando al grupo que guardara silencio
mientras se acercaban al sonido. El gemido se hizo más fuerte, acompañado de débiles arañazos que resonaron en el espacio cavernoso. Cuando doblaron una esquina, vieron el origen del ruido. Un pequeño grupo de perros acurrucados en una guarida improvisada, con los ojos muy abiertos por el miedo. La visión era a la vez desgarradora y estimulante. Los perros, aunque claramente desnutridos y recelosos de los humanos, no mostraban signos de agresividad. Uno de ellos, una mezcla de terrier desaliñado, se acercó vacilante, moviendo la cola a pesar de su evidente miedo. Rebecca se arrodilló, con voz suave y tranquilizadora. «No pasa nada», dijo con dulzura. «Estamos aquí para ayudar». Emily no pudo contener sus emociones al ver cómo Rebecca extendía una mano hacia el terrier, que la olfateó con cautela antes de dar un pequeño paso para acercarse. «Son como Daisy», murmuró, con la voz temblorosa. «Han pasado por tanto y aún están dispuestos a confiar en nosotros». Brian, que había estado inusualmente callado, se adelantó para ayudar. «Tenemos que sacarlos de aquí», dijo con firmeza. «Este lugar no es seguro». Rebecca asintió con su instinto profesional. «Los llevaremos al rescate por ahora. Cuando se estabilicen, decidiremos qué hacer». El equipo trabajó en equipo para meter a los perros en las jaulas, con movimientos lentos y deliberados para evitar causarles más estrés. Aunque el proceso llevó tiempo, la recompensa fue innegable. Los animales, antes asustados, empezaron a relajarse y su recelo inicial dio paso a una tímida sensación de seguridad. De vuelta en la clínica, el doctor Everett y el doctor Lawson estaban ocupados revisando archivos y actualizando protocolos cuando el equipo regresó con sus nuevos pupilos. La visión de los perros rescatados llenó la sala de un renovado sentido de propósito, recordándoles a todos por qué habían elegido esta línea de trabajo. «Estos son los supervivientes», dijo Rebecca en voz baja mientras presentaba a los perros al personal de la clínica. «Pero hay muchos más ahí fuera que nos necesitan. Keowa». La cena. Harper, que se había quedado para cuidar de Daisy y sus cachorros, observó la escena con lágrimas en los ojos. Se acercó al terrier, que movió la cola vacilante al verla. «Ahora estás a salvo», le dijo suavemente, con la voz llena de emoción. «Te vas a poner bien». A medida que la clínica se esforzaba por integrar a los recién llegados en su rutina asistencial, las conexiones entre el equipo se hacían más fuertes. Brian, que se había mostrado escéptico ante la misión de la clínica, se sintió profundamente conmovido por la experiencia. «Ya nunca me había dado cuenta de la diferencia que podíamos marcar», admitió a Emily, mientras limpiaban juntos las heridas del terrier. «Esto no es solo un trabajo, es una responsabilidad». Emily sonrió con el corazón henchido de orgullo. «Es más que eso», dijo. «Es una vocación». Más tarde esa noche, mientras Daisy descansaba con sus cachorros la cerera, Harper reflexionó sobre los acontecimientos del día. Aunque el viaje había sido difícil, también había sido transformador. La historia de Daisy no solo había salvado su propia vida, sino que también había inspirado un movimiento para ayudar a innumerables personas. «A veces se necesita una sola vida para cambiar el mundo», susurró la señora. Harper, suavizando su mirada mientras observaba a Daisy acariciar a sus cachorros. «Y Daisy, tú has hecho precisamente eso». Mientras el personal de la clínica se acomodaba a sus rutinas vespertinas, Emily y Rebecca se reunieron en el despacho del doctor Everett para hablar de sus hallazgos en el almacén. Esperaban dificultades, pero la magnitud del abandono que descubrieron fue abrumadora. Las condiciones en que se encontraban los animales eran espantosas: suciedad, desnutrición y una flagrante indiferencia por su bienestar. Estaba claro que esta operación no era un incidente aislado. «No podemos dejarlo pasar», dijo Emily, con voz firme pero decidida. «No se trata solo de rescatar a unos cuantos perros. Quienquiera que esté detrás de esto sigue ahí fuera, y seguirá haciéndolo a menos que lo detengamos». Rebecca asintió con expresión sombría. «Tenemos pruebas suficientes para intensificar esto. Ya me he puesto en contacto con las autoridades locales de protección animal, pero necesitarán más para construir un caso sólido». El doctor Everett, que había estado escuchando atentamente, se reclinó en su silla con aire pensativo.
¿Qué hay del hombre que trajo a Daisy?, preguntó. Es nuestra mejor pista, pero ha desaparecido. Si podemos encontrarlo, quizá podamos descubrir la red que está detrás de esto. Mientras tanto, Brian se había interesado especialmente por el terrier que habían rescatado, ahora llamado Scout. La naturaleza tímida pero confiada del perro le había tocado la fibra sensible y estaba decidido a ayudar a Scout a recuperarse por completo. Sin embargo, a medida que pasaba más tiempo con Scout, observó comportamientos peculiares. Scout se estremecía ocasionalmente ante ciertos sonidos o se acobardaba cuando se le acercaban demasiado rápido. Estaba claro que el perrito tenía cicatrices, tanto físicas como emocionales, de su cautiverio. Scout se esfuerza mucho por confiar en nosotros, le dijo Brian a Emily mientras trabajaban hasta bien entrada la noche. Pero es como si una sombra se cerniera sobre él. Emily hizo una pausa, considerando sus palabras. No es solo Scout, dijo en voz baja. Todos estos animales llevan trozos de su pasado con ellos. Por eso es tan importante que averigüemos quién es el responsable de esto. Como si nada, Rebecca irrumpió en la habitación con el teléfono en la mano y una expresión de urgencia en la cara. Acabo de recibir un chivatazo, dijo sin aliento. Alguien ha visto al hombre que trajo a Daisy. Se le ha visto en un viejo almacén a las afueras de la ciudad. La sala se quedó en silencio, mientras todos procesaban la información. Esta era su oportunidad de enfrentarse a la persona que había puesto en marcha toda esta cadena de acontecimientos, pero no estaba exenta de riesgos. ¿Estás seguro de que es seguro?, Brian preguntó, su preocupación evidente. Si este tipo forma parte de algo más grande, puede que no esté actuando solo. La expresión de Rebecca se endureció. Por eso tendremos que tener cuidado, pero no podemos dejar escapar esta oportunidad. El doctor Everett asintió. Informaré a las autoridades. Necesitaremos su apoyo para asegurarnos de que esto se maneja adecuadamente. El equipo, acompañado por funcionarios locales de bienestar animal, llegó al almacén al anochecer. La zona era inquietantemente silenciosa, con sus hileras de edificios en ruinas que proyectaban largas sombras bajo la luz mortecina. Mientras avanzaban con cautela por el laberinto de estructuras, a Emily se le aceleró el corazón. No se trataba solo de encontrar al hombre. Estaban a punto de descubrir una operación mucho mayor. Rebecca iba delante y su linterna se abría paso en la oscuridad. No tardaron en ver movimiento cerca de uno de los edificios más grandes. El hombre que buscaban estaba encorvado, rebuscando en una caja de suministros. Levantó la vista, sobresaltado, cuando los haces de sus linternas se posaron en él. «No se mueva», ordenó uno de los agentes, dando un paso al frente con autoridad. El hombre se quedó inmóvil, con los ojos fijos en el equipo, como si estuviera calculando sus posibilidades de escapar. Pero antes de que pudiera actuar, Rebecca se adelantó, con voz firme pero tranquila. «No hemos venido a hacerle daño», dijo. «Solo queremos saber la verdad. ¿Quién está detrás de esto?». Por un momento, el hombre pareció indeciso. Luego, con un suspiro resignado, levantó las manos en señal de rendición. «No soy solo yo», admitió, con voz temblorosa. «Hay toda una red. Cogen animales, los crían, los venden al mejor postor. Les da igual lo que les pase». La revelación provocó una oleada de conmoción en el grupo. La confesión del hombre era más de lo que esperaban, una ventana a los oscuros entresijos del comercio de animales. Pero mientras seguía hablando, surgió otro detalle escalofriante. «Iban a por Daisy», dijo. Se suponía que iba a formar parte de una gran venta, pero cuando se dieron cuenta de que estaba preñada, no quisieron esperar. Iban a sacrificarla, así que la cogí y huí. Emily sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La historia de Daisy, ya de por sí desgarradora, tenía ahora un peso aún mayor. Había sido una mercancía, un bien desechable en un sistema cruel. Pero el pequeño acto de rebeldía de un hombre le había salvado la vida y había puesto en marcha los acontecimientos que la pusieron a salvo. Los agentes detuvieron al hombre y prometieron seguir las pistas que les diera. Para Emily y su equipo, aquella noche marcó un punto de inflexión. No solo habían rescatado a Daisy y a sus cachorros, sino que también habían desenmascarado una red que se alimentaba del sufrimiento de animales inocentes. Era una victoria,
pero distaba mucho de ser el final. Mientras regresaban a la clínica, sus pensamientos se agolpaban ante la enormidad de la tarea que tenían por delante. La batalla que habían librado esta noche no era más que el principio, pero en sus corazones sabían que era una lucha que valía la pena continuar. Por Daisy, por Scout y por todos los animales que necesitaban a alguien que los defendiera. De vuelta a la clínica, el ambiente era tenso pero cargado de determinación. Emily, Rebecca, el doctor, Everett y Brian se reunieron en la sala de descanso para hablar de lo sucedido durante la noche. La confesión del hombre había proporcionado una visión sombría de las operaciones de la red de tráfico de animales. Los detalles eran espeluznantes, pero también brindaban la oportunidad de desmantelar el sistema que había causado tanto sufrimiento. «Tenemos que actuar con rapidez», dijo Rebecca, paseándose por la habitación. «Si lo que ha dicho es cierto, todavía hay innumerables animales atrapados en esas condiciones». El doctor Everett asintió con expresión sombría. «Tenemos pruebas suficientes para impulsar una investigación completa, pero tendremos que ser estratégicos. Esta gente no caerá sin luchar». Emily, que había permanecido callada hasta ahora, tomó la palabra. «No podemos confiar solo en las autoridades. Tenemos que hacer esto público. Si la gente ve lo que está pasando, habrá más presión para actuar y más rápido». Brian, sentado con Scout acurrucado a sus pies, intervino. «¿Y Daisy y sus cachorros? Su historia podría ser la clave. La gente conecta con las historias, sobre todo con las que tienen cara». El equipo decidió utilizar las redes sociales de la clínica para compartir el viaje de Daisy, destacando su resistencia y la crueldad de la que había escapado. Elaboraron cuidadosamente un relato que mostraba su transformación de una perra asustada y abandonada a una madre orgullosa rodeada de sus cachorros sanos. El post terminaba con una llamada a la acción, instando a sus seguidores a apoyar la investigación en curso y a concienciar sobre el tráfico de animales. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Los comentarios de indignación, apoyo y difusión de la historia de Daisy se multiplicaron. En cuestión de horas, los medios de comunicación locales se hicieron eco de la historia y pronto empezó a extenderse más allá de la comunidad. Pero con la atención llegaron los retos. La clínica recibió amenazas anónimas advirtiéndoles de que dejaran de investigar el asunto. Un mensaje escalofriante decía: «No te metas en lo que no te importa o te arrepentirás». El doctor Everett, imperturbable, se dirigió al equipo. «Sabíamos que esto no sería fácil. Si intentan intimidarnos, significa que nos estamos acercando. No podemos echarnos atrás ahora». Mientras tanto, Emily y Brian se centraron en el cuidado de Daisy y sus cachorros. A pesar del estrés de los últimos acontecimientos, la naturaleza amable de Daisy brillaba mientras cuidaba a sus cachorros e interactuaba con el personal de la clínica. Scout también parecía sacar fuerzas de la presencia de Daisy y cada día que pasaba se sentía más segura de sí misma. Una tarde, mientras Emily estaba sentada junto al corral de Daisy, reflexionó sobre el vínculo que unía a los animales. «Han pasado por muchas cosas», le dijo en voz baja a Brian, que se había unido a ella, «pero no se han rendido. Es como si supieran que luchamos por ellos». Brian sonrió débilmente, viendo a Scout acurrucarse junto a Daisy. «Nos recuerdan por qué estamos haciendo esto. Por muy duro que sea, les debemos el seguir adelante». A medida que la investigación cobraba impulso, las autoridades descubrieron más lugares vinculados a la red de tráfico. Se llevaron a cabo redadas que permitieron rescatar a decenas de animales y detener a varios de los principales implicados. Cada victoria traía consigo una sensación de alivio, pero el equipo sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Rebecca, que había estado coordinándose estrechamente con los investigadores, compartía información actualizada durante sus reuniones nocturnas. «La buena noticia es que estamos avanzando», dijo, «pero la mala noticia es que los de arriba siguen ahí fuera. Son los que mueven los hilos». El doctor Everett se inclinó hacia adelante, con expresión decidida. «Entonces, seguimos presionando. Si podemos desenmascararlos, podemos desmantelar toda la operación». A medida que los días se convertían en semanas, la historia de Daisy seguía inspirando a gente de todo el país.
Las donaciones llegaban a raudales a la clínica, lo que les permitía ampliar sus esfuerzos y proporcionar mejores cuidados a los animales rescatados. Emily y Brian trabajaban sin descanso, animados por la avalancha de apoyo y los progresos que estaban haciendo. Una tarde, mientras Emily preparaba el corral de Daisy para una sesión de fotos con sus cachorros, el doctor Everett se le acercó. «He estado pensando», le dijo, con tono pensativo. «Hemos hecho mucho aquí, pero este problema nos supera. Si queremos tener un impacto duradero, tenemos que pensar a largo plazo». Emily levantó la vista intrigada. «¿Qué quieres decir?» «Quiero crear una fundación», dijo el doctor Everett. «Un lugar dedicado a rescatar, rehabilitar y abogar por animales como Daisy y Scout. Podríamos aprovechar el impulso de este caso para construir algo duradero». Los ojos de Emily se iluminaron de emoción. «Es una idea increíble. Cuenta conmigo». La fundación se hizo realidad rápidamente gracias al apoyo inquebrantable de la comunidad. Bautizada con el nombre de Daisy, la iniciativa pretendía rescatar y realojar a los animales maltratados y abandonados y concienciar sobre los problemas a los que se enfrentaban. La clínica se convirtió en un centro de actividad, con voluntarios que se unían a la causa y actos organizados para educar al público. A pesar de los éxitos, el equipo se mantuvo alerta. La red que habían destapado era enorme y aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Pero al contemplar a Daisy y sus cachorros, ahora prósperos y listos para ser adoptados, sabían que su trabajo ya había marcado la diferencia. Cuando se acercaba el acto de presentación de la fundación, Emily se puso delante del personal de la clínica y reflexionó sobre su trayectoria. «Todo empezó con Daisy», dijo. «Un perro, una historia, pero se ha convertido en algo mucho más grande. Hemos demostrado que la compasión y la determinación pueden cambiar vidas, no solo de los animales, sino de todos los implicados». La sala estalló en aplausos, un testimonio de la unidad y el propósito que les había llevado a superar los momentos más difíciles. Por fin había llegado el día del lanzamiento de la fundación. La clínica bullía de actividad mientras el personal, los voluntarios y los simpatizantes se reunían para celebrar lo que habían conseguido juntos. El acto principal se celebró en un gran espacio al aire libre, decorado con pancartas y fotos de Daisy y otros animales rescatados que mostraban su transformación y resistencia. Emily y Brian estaban cerca del escenario principal, observando la llegada de los invitados. Daisy, ahora una imagen de la salud, estaba sentada orgullosa junto a su corral, con sus cachorros jugueteando unos sobre otros. Scout yacía cerca, con su tranquila confianza en sí mismo. La visión era reconfortante, un símbolo de todo por lo que habían trabajado. El doctor Everett subió al escenario, con voz firme pero llena de emoción, para dirigirse a la multitud. Este viaje empezó con una perra, una madre que luchaba por proteger a sus cachorros nonatos frente a una crueldad inimaginable. La historia de Daisy es un testimonio del poder de la compasión y la determinación, y un recordatorio de que merece la pena luchar por cada vida, por pequeña que sea. La multitud prorrumpió en aplausos. Sus rostros reflejaban un sentimiento compartido de determinación. Pero aunque el ambiente bullía de positivismo, Emily no podía deshacerse de una persistente sensación de inquietud. Las amenazas anónimas que había recibido la clínica en las semanas previas al acto seguían pesando mucho en su mente. Mientras continuaban los discursos, un alboroto cerca de la entrada llamó la atención de Emily. Un grupo de hombres, vestidos con uniformes camuflados y que hablaban en voz baja, se dirigían hacia el escenario. Su actitud era más intimidatoria que festiva. A Emily se le aceleró el corazón e instintivamente se acercó al corral de Daisy, protegiendo a los cachorros. Uno de los hombres se adelantó y se dirigió directamente al doctor Everett. «Doctor Everett, necesitamos hablar con usted. Ahora». La multitud se quedó en silencio. La confusión y la preocupación se extendieron entre los invitados. El doctor Everett, manteniendo la compostura, bajó del escenario para reunirse con ellos. «¿De qué se trata?», preguntó con tono firme. «Estamos llevando a cabo una investigación», respondió el hombre con voz fría.
Tenemos motivos para creer que su clínica ha estado interfiriendo en operaciones privadas. A Emily se le revolvió el estómago. Estaba claro que aquellos hombres estaban relacionados con la red de traficantes e intentaban intimidarles con apariencia de autoridad. El doctor Everett no vaciló. ¿Operaciones privadas? ¿Se refiere al tráfico ilegal de animales? No hemos hecho nada malo, salvo exponer la verdad. La tensión aumentó cuando los hombres empezaron a exigir acceso a los archivos de la clínica y a los animales. Los instintos protectores de Emily entraron en acción. Miró a Brian, que asintió con la cabeza, comprendiendo su mensaje tácito. Juntos, empezaron a guiar discretamente a Daisy y sus cachorros hacia la parte trasera de la zona de eventos, lejos de las miradas indiscretas de los hombres. Rebecca, al darse cuenta de la situación, se adelantó. «Ya no darás un paso más sin una orden judicial», dijo con voz aguda y autoritaria. «Y si creen que pueden intimidarnos, piénsenlo otra vez. La comunidad nos observa». Sus palabras suscitaron murmullos de apoyo entre la multitud. Los invitados empezaron a sacar sus teléfonos para grabar el enfrentamiento y retransmitirlo en directo en las redes sociales. Los hombres vacilaron al darse cuenta de que sus acciones estaban bajo escrutinio. Mientras la situación se desarrollaba, Emily y Brian consiguieron poner a salvo a Daisy y sus cachorros en una zona segura de la clínica. Scout les seguía de cerca. Su presencia era un recordatorio tranquilizador de su resistencia compartida. La mente de Emily se agitaba mientras intentaba pensar en el siguiente paso. De vuelta al evento, el doctor Everett se mantuvo firme. «Hemos trabajado incansablemente para rescatar y rehabilitar animales de gente como ustedes», dijo. Su voz resonaba con convicción. «Y no pararemos hasta que hasta el último de ellos esté a salvo». La multitud prorrumpió en aplausos y su energía colectiva obligó a los hombres a retirarse. Abandonaron las instalaciones, frustradas sus tácticas de intimidación por la inquebrantable unidad del personal y los seguidores de la clínica. Esa misma tarde, mientras el equipo se reagrupaba en la sala de descanso de la clínica, el peso del día acabó por asentarse. Emily estaba sentada con Daisy descansando a sus pies y los cachorros acurrucados a su lado. «Lo hemos conseguido», dijo con la voz temblorosa de alivio. «Les plantamos cara». El doctor Everett asintió con expresión a la vez orgullosa y decidida. «Esto es solo el principio. Hoy hemos visto el poder de la unión, pero debemos permanecer alerta. Volverán y tenemos que estar preparados». Rebecca añadió, «Las imágenes de hoy ya se están haciendo virales. La presión pública no hará más que crecer a partir de ahora. No estamos solos en esta lucha». A medida que avanzaba la noche, el equipo reflexionaba sobre lo lejos que habían llegado. Daisy y sus cachorros, antaño símbolos del abandono y la crueldad, representaban ahora la esperanza y la resistencia. La fundación que habían construido no era solo un lugar, era un movimiento, un faro para que otros se unieran a la lucha por el bienestar animal. Emily miró a Daisy con el corazón henchido de gratitud. «Nos salvó tanto como nosotros a ella», dijo en voz baja. «Su historia nos unió y nos recordó de lo que somos capaces». Brian sonrió rascando a Scout detrás de las orejas. «Y no ha terminado. Hay más como ella ahí fuera, esperando a que alguien luche por ellos». El doctor Everett levantó un vaso de agua, un brindis silencioso por su misión compartida, por Daisy y por todas las vidas que merece la pena salvar. Al amanecer del día siguiente, la clínica zumbaba con una sensación de logro y propósito renovado. Los acontecimientos del día anterior habían consolidado su misión y unido aún más a la comunidad. Daisy, acurrucada con sus cachorros en un rincón acogedor de la clínica, parecía irradiar calma, un marcado contraste con el caos que había soportado antes. Emily estaba junto a la ventana, observando los primeros rayos de sol que se derramaban por la habitación. Su corazón se sentía más ligero, aunque sabía que el camino por delante seguiría plagado de desafíos. «Hemos llegado muy lejos», dijo en voz baja, más para sí misma que para los demás. Brian se acercó con Scout trotando feliz a su lado. «Y no hemos hecho más que empezar», dijo con una sonrisa. «Ahora esto es más grande que nosotros». Las imágenes virales del enfrentamiento
habían hecho más de lo que podían esperar. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y llegaron mensajes de apoyo de todo el país. Organizaciones de defensa de los derechos de los animales ofrecieron su experiencia y sus recursos para reforzar la fundación. El Dr. Everett, ocupado en coordinar estas nuevas asociaciones, hizo una pausa para dirigirse al equipo. «Lo que hemos hecho aquí es extraordinario», dijo. «Pero no olvidemos por qué estamos haciendo esto. Daisy, Scout y todos los demás animales que hemos rescatado. Ellos son la razón por la que luchamos». Rebecca añadió, «Y la lucha no consiste solo en salvar animales. Se trata de responsabilizar a la gente y cambiar la forma en que el mundo ve el bienestar animal. Tenemos la responsabilidad de seguir avanzando». En las semanas siguientes, la fundación se convirtió en un faro de esperanza tanto para los animales como para sus defensores. Cada día se apuntaban nuevos voluntarios, inspirados por la historia de Daisy y la inquebrantable dedicación de la clínica. Se organizaron recaudaciones de fondos, se planificaron actos de adopción y se pusieron en marcha programas educativos para concienciar sobre la crueldad y el tráfico de animales. Emily y Brian trabajaron sin descanso, encontrando consuelo en cada historia de éxito. Los cachorros de Daisy, ahora prósperos y llenos de energía, fueron adoptados rápidamente por familias cariñosas. Cada adopción era una victoria, un recordatorio del impacto que estaban teniendo. Una tarde, Emily se sentó con Daisy fuera de la clínica, mirando la puesta de sol. «Shiloh, has cambiado todo», dijo acariciando el suave pelaje de la perra. «Tu valentía nos ha unido y nos ha dado un propósito». Daisy, como si comprendiera, le acarició la mano. Scout, siempre fiel compañero, se tumbó a su lado y su presencia les aseguró que iban por el buen camino. El acto de presentación de la fundación marcó el comienzo de un nuevo capítulo, pero el equipo sabía que no podían dormirse en los laureles. El Dr. Everett dirigió los debates sobre la ampliación de su alcance, asociándose con otras organizaciones para combatir el tráfico de animales a mayor escala. «Hemos demostrado que el cambio es posible», dijo. «Ahora es el momento de llevarlo más lejos». Rebecca, siempre pragmática, hizo hincapié en la necesidad de vigilancia. «La gente contra la que luchamos no se detendrá fácilmente, pero hemos demostrado que no tenemos miedo de plantarles cara». Emily asintió, con una determinación más firme que nunca. «La historia de Daisy es solo el principio. Seguiremos luchando por todos los animales que nos necesitan». A medida que crecía el impacto de la fundación, también lo hacía su influencia. Las políticas empezaron a cambiar y los legisladores se dieron cuenta del clamor público provocado por la historia de Daisy. El equipo trabajó incansablemente para defender leyes más estrictas de bienestar animal, utilizando su plataforma para amplificar las voces de aquellos que no podían hablar por sí mismos. A pesar de las dificultades, la clínica siguió siendo un lugar de esperanza y curación. Daisy, convertida en un querido símbolo de resistencia, siguió inspirando a todos los que se cruzaban en su camino. Su vínculo con Scout, inquebrantable y reconfortante, recordó al equipo el poder del amor y la compasión. En una tarde tranquila, mientras el personal de la clínica se reunía para una pequeña celebración, el Dr. Everett levantó su copa. «Por Daisy», dijo, con la voz llena de emoción, «y por todos los animales que hemos salvado y salvaremos en el futuro. Esto es solo el principio». La sala prorrumpió en vítores, con su sentido común de propósito brillando intensamente. Emily miró a su equipo, con el corazón henchido de orgullo. Se habían enfrentado a grandes retos, pero juntos habían creado algo extraordinario. El viaje de Daisy es un testimonio del poder de la compasión, la resistencia y el trabajo en equipo. Su historia nos recuerda la diferencia que podemos marcar cuando defendemos juntos lo que es justo. Si te ha conmovido la historia de Daisy, considera la posibilidad de apoyar a los refugios de animales de tu localidad o de participar en iniciativas de bienestar animal. Juntos, podemos crear un mundo en el que todos los animales sean tratados con el amor y el cuidado que merecen. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias inspiradoras como esta y comparte la historia de Daisy para ayudar a concienciar a la gente.
Gracias por formar parte de este increíble viaje.